Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ella es vida y espíritu los que la oyen, y es más cortante que toda espada de doble filo. Te pedimos que en esta tarde gloriosa sea voz de Dios y no de hombres, y que mientras estemos hablando tu palabra, tú extiendas tu mano para hacer milagros, señales y prodigios en confirmación de la misma, Señor mío. Sabes que puedes confiar en mí, Dios mío, porque te he prometido dar la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Le invito a estar en sus asientos. He titulado el mensaje de esta tarde, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Hace unos años atrás, me congregaba en una iglesia, ¿verdad?, grande. Sin embargo, la iglesia no tenía mucha juventud. Cuando llegamos a la iglesia habían alrededor de 40 jóvenes aproximadamente. Y Dios nos dio la encomienda de trabajar arduamente por levantar el ministerio de la juventud. Y comenzamos a predicar la palabra donde quiera que íbamos, hermanos, y en las escuelas, en nuestras universidades. Y un poderoso avivamiento se derramó sobre aquel lugar. De tal manera de que de 40 o 50 jóvenes que habíamos, llegamos a ser 300 jóvenes en aquella congregación. Hermanos, comenzamos a experimentar cosas poderosas. Antes de ir a las universidades o escuelas, a las 5 de la mañana estábamos orando como jóvenes. Los viernes teníamos vigilia. Todos los lunes nos reuníamos como sociedad de jóvenes. Y algo poderoso se desató en aquel lugar. Un avivamiento, hermano, donde yo pude ser testigo ocular de milagros, señales y prodigios dentro de la juventud. Liberación de demonios, sanidades divinas. Nunca olvido el momento en que una joven de 16 años colocó sus manos sobre otra joven que tenía cáncer, no tenía pelo, ¿verdad?, producto de su enfermedad. Y un tiempo después la joven llega con unos resultados diciendo: yo tenía cáncer, pero el Señor me sanó. Y la evidencia contundente estaba en el resultado médico que decía que el cáncer milagrosamente había desaparecido. Eran momentos extraordinarios, hermanos, de transformación, donde venían, hacíamos cultos de impacto, evangelismo en las calles. Y recuerdo el caso de una persona que a la distancia comenzó a escucharle las bocinas, el mensaje a través de las bocinas, y comenzó a caminar hacia donde estaba el culto, y allí rindió su vida al Señor, y Dios la libertó en aquel momento, hermanos. Maravilloso, era poderoso, hermanos. Líderes se comenzaron a levantar, jóvenes extraordinarios, y era un avivamiento que duró mucho tiempo. Después yo conocí, ¿verdad?, a mi esposa, ¿verdad?, predicando en una iglesia. Y cuando la vi, hermanos, dije: ¿qué tiene tu espíritu? Que cuando me hermano, fue amor a primera vista, se lo tengo que testificar. Yo estaba predicando, pero el Señor tocó mi corazón con esa joven que está allá atrás. Ya tenemos 16 años de casados. Aleluya. Entonces me traslado a la iglesia, pierdo contacto, ¿verdad?, a otra iglesia, pierdo contacto con los hermanos de la otra iglesia. Y lo que quiero llegar, hermanos, que años después me los encuentro, algunos de ellos, que habían, ¿verdad?, sido líderes. Y para sorpresa mía y mucha tristeza, muchos de ellos sé que estaban apartados del Señor. Y la epístola de los Hebreos fue escrita precisamente para una comunidad de cristianos judíos que enfrentaban una severa persecución y estaban tentados a volver al judaísmo para evitar el sufrimiento producto de servir a Cristo. Esta epístola enfatiza la supremacía de Cristo
la finalidad del sacrificio y la necesidad de perseverar en la fe. Entonces, cuando vamos al capítulo 6, versículo 10 de Hebreos, nos damos cuenta de que Dios enfatiza la importancia de perseverar hasta el fin. Y vemos que algunos creyentes, después de haber aceptado el Evangelio, después de haber sido testigos de las maravillas, del don celestial, de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, después de haber degustado el don de Dios, ahora estaban retrocediendo y regresando a la antigua religión del judaísmo, de donde Dios los había sacado. Por lo tanto, vemos en este libro dos grupos. Un grupo que comenzó, pero no perseveró. Pero también vemos que este libro está dirigido a un grupo de cristianos que, aunque habían enfrentado persecución, que aunque sus barcas habían sido estremecidas por las olas del mar con violencia, que a pesar de que estaban siendo marginados y rechazados por la sociedad producto de sus creencias, aún así decían: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Cuántos levantan sus manos y alaban al Señor? Hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres de una sola pieza, hombres y mujeres que, al igual que aquel grupo de soldados liderados por aquel comandante griego bajo la orden de Alejandro Magno, cuando llegaron a Fenicia, dijeron: vamos a quemar las naves, alabado sea el Señor. Aquí vamos a pelear y vamos a avanzar y no vamos a retroceder, vamos a quemar las naves. Hombres y mujeres que dicen: yo voy hacia el frente, soy un soldado de Cristo, tengo el blanco de la soberana vocación, tengo mi mirada puesta en el Maestro que me llamó para salvación. Ese grupo persevera, se mantiene firme, abraza a Jesús y no abandona la fe, sino que cumple la gran comisión de predicar este evangelio a toda criatura, cueste lo que cueste. Yo tengo que decirle algo, hermanos, que quiero que lo internalice bien. La salvación es gratis, es por gracia. La salvación es gratis, pero el discipulado cuesta. Déjame darle rewind al cassette. La salvación es gratis, pero el discipulado cuesta. ¿No nos recuerda esto lo que dijo el Maestro? Quien quiera seguirme, venid en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No nos recuerda esto lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado? El día que usted se convirtió fue enlistado en el ejército de Jesucristo. Usted es un soldado. No importa dónde se encuentre, dentro de sí tiene las vestiduras del evangelio de Jesucristo. Y dice como Pablo: yo llevo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús por donde quiera. Y me encanta, ¿verdad?, este versículo bíblico, hermano, porque vemos que Dios elogia a aquellos que se mantuvieron firmes en la fe. Dice que este versículo nos recuerda que Dios es justo y no olvidará la obra y el esfuerzo de cada uno de los creyentes. Y este mensaje es relevante para nosotros hoy en día, hermanos, ya que muchos hijos e hijas de Dios muestran su amor al Señor a través de lo que hacen en servicio, a través de su dedicación, a través del trabajo dentro del evangelio y fuera de este lugar donde han sido plantados para servir con dones, con talentos, con ministerios que el Señor ha depositado en nuestras manos. Y eso es lo que la Biblia llama servir, porque están viviendo una vida abundante. Usted
a usted le ha sido entregado un don, un talento, una habilidad extraordinaria, un ministerio para servir. No vinimos a esta tierra a ocupar un lugar, no vinimos a consumir recursos meramente, no vinimos a trabajar en una empresa por 30 años para retirarnos luego, vinimos a marcar la historia. Vinimos a hacer la diferencia. Vinimos a cumplir una misión que viene del cielo. El dedo de Dios apuntó sobre ti. Cuando el mundo no veía en ti posibilidades, cuando las personas no valoraban el potencial que había en ti, del cielo había una mirada puesta sobre un hombre y una mujer para este tiempo. Dios nos ha seleccionado. Qué hermoso esto, hermanos. Dios nos ha seleccionado. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Él te ha escogido. Y eso te hace único y te hace especial. Eso te hace privilegiado y privilegiada, hermanos. De millones y millones de personas en la faz de la tierra, Dios te trajo a este lugar. Dios te ha plantado en este lugar, hermanos y hermanas. Plantados en la casa de Jehová, dice el Señor. ¿Para qué? Para con esas habilidades, esos dones y talentos, nosotros edificar vidas. Y la edificación es una construcción continua en la vida de las personas. El día que usted se convirtió, Dios comenzó a tirar la zapata, pero el proyecto continúa. Eso fue solamente el primer paso, que fue la regeneración del ser humano. Pero ahora usted está atravesando un proceso que se llama la transformación, que la Biblia le llama metanoia o metamorfosis. Transformados, metanoia, metamorfosis. Es el mismo proceso que atraviesa la oruga para luego convertirse en una mariposa. Tiene que experimentar crisis dentro de sí y mudar de cuerpo. Estamos mudando la vieja criatura, hermanos. Estamos trasladándonos del imperio de Satanás al señorío de Jesucristo. Entonces, aquí vemos que una vez somos salvos, entonces tenemos que servir. Dios te salva, te liberta, te restaura, te levanta. Y ahora te dice, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Alguien dijo una vez, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quiere decir que hay una alta importancia en nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios valora una iglesia que vive para servir. Dios la honra como congregación. Y lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para la gloria del Señor. No es para ser visto por el ojo humano, sino para ser reconocido por el Dios que nos dijo a cada uno de nosotros, no temas porque yo te redimí, yo te puse de nombre y mío eres tú. Y esta palabra es un eco que viene desde el cielo, que nos dice a cada uno de nosotros que Dios no se olvida. Dios no se olvida. Dígale al que está a su lado, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Dígale al que está detrás, Dios no se olvida. Dice la Biblia que Dios no es injusto. Él ve lo que otros no ven. Tila Hay dijo en una ocasión dada en uno de sus libros titulados Cómo estudiar la profecía bíblica por sí mismo, que los cristianos recibirán recompensas en el cielo basadas en la siguiente fórmula. Yo siempre la comparto, ¿verdad?, cuando estoy hablando de estos temas porque me parece interesante. Talento por tiempo,
por intención es igual a recompensa. Talento por tiempo, por intención, es igual a recompensa. Y una recompensa, cuando vamos al diccionario, es un beneficio que se proporciona como reconocimiento de un logro, de un servicio o comportamiento encomiable. Y cuando el patrón otorga una recompensa a sus empleados, la otorga después que haya proporcionado una evidencia de un logro positivo para la empresa. ¿Y cuál es el objetivo de la recompensa? Bueno, el objetivo es mostrarle a ese empleado que su trabajo y esfuerzo se le están otorgando como una apreciación y un reconocimiento por la labor realizada. No es lo mismo que nos dice Mateo 6:4, que dice: tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dios ve lo que el ojo humano no logra alcanzar. Le dijo al profeta: yo no miro lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sí, pero yo en lo que me fijo es en el corazón. Son los ojos que son como llama de fuego, que escudriñan los corazones, que penetran a lo más recóndito y profundo del ser humano, hasta los tuétanos, hasta el lugar más insondable llega al ojo de Dios, la mirada del Cristo vivo, y ve nuestra intención, ve cómo estamos empleando nuestro tiempo, cómo lo estamos administrando y nuestros talentos. Y cada cosa que nosotros hacemos para la gloria del Señor, Él la escribe en el libro de las obras, porque no es injusto para olvidar la obra de nuestras manos. Me encanta el testimonio de Harriet Tubman. Busque esa película en Netflix. Habla de la historia de Harriet Tubman. Y esta mujer encarna poderosamente esta verdad. Dice que fue una activista y abolicionista estadounidense nacida en el 1822 en Maryland. Desde joven sufrió rechazos, atropellos, horrores de la esclavitud, castigos físicos y severos que le dejaron secuelas de por vida, hermanos y hermanas. Y dice que en el 1849 logró escapar de Maryland para internarse en el estado de Pensilvania, que era un estado, ¿verdad?, que favorecía la abolición de la esclavitud en aquel entonces. Y se convirtió en una figura extraordinaria, utilizando el ferrocarril subterráneo, hermanos, ayudando a liberar a cientos de esclavos. Le llamaban el Moisés de los negros, hermanos. Me llamó mucho la atención y me impactó esta historia. Porque fíjense que esta mujer consigue su libertad huyendo de Maryland. Y en lugar de quedarse con esa libertad para así disfrutar de lo que es la paz de ser libres, ella ahora dice: lo que yo recibí, otros hermanos negros también lo tienen que experimentar en su vida. Dicen los datos históricos que gracias a la labor que hizo aproximadamente 300 esclavos fueron liberados. Y esto es sumamente extraordinario, porque en lugar de conformarse con su propia libertad, optó porque otros también recibieran en sus vidas el derecho inalienable de ser libres. Este testimonio nos asegura que así como la nación americana la reconoce hoy en día en los anales de la historia, de la misma forma Dios no se va a olvidar del servicio de su iglesia. Nuestras vidas son un faro de esperanza. Nuestras vidas cambian ambientes. Nuestros testimonios liberan vidas. Nuestros testimonios, hermanos, son lumbreras en medio de la oscuridad de estos días, de este tiempo, de esta sociedad. Por más pequeño o grande que parezca lo que hacemos, es visto y valorado por un Dios que no es injusto para olvidar la obra de nuestras manos. En segundo lugar, quiero decirles que Dios no se olvida del amor que has mostrado hacia su nombre. No es injusto.
y no se olvida de ese amor que muestras hacia su nombre. Este amor es la esencia del verdadero Dios. Dice que la Biblia que Dios es amor. Y si lo que hacemos no lo hacemos con amor, somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí no se trata de reconocimiento humano. No se trata de tradición ni de deber forzado, sino de un afecto profundo que tenemos hacia Dios y hacia nuestro prójimo. ¿No son esos los dos palos de la cruz? Un palo apuntando de manera vertical hacia el cielo y un palo horizontal apuntando a la humanidad. ¿No es esto, verdad, el resumen de la ley y los profetas, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Ese amor es el que nos impulsa a enseñarle en las escuelas bíblicas. Ese amor es el que nos impulsa a trabajar en el cuidado pastoral con los nuevos creyentes, con las personas en necesidad. Ese amor es el que nos lleva a los hospitales a orar por los enfermos, a decirle en Cristo hay esperanza. Ese amor, hermano, es el que nos impulsa a visitar los residenciales y los lugares de alta incidencia en la criminalidad. Tenemos el amor de Cristo en nosotros, que nos constriñe, que nos mantiene, que nos inquieta, hermano, y que nos hable, nos dice, tenemos que servir a otros, tienen que entrar a la barca, esfuérzalos a entrar. El amor de Cristo, hermano, que nos dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, más bien hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y nosotros tenemos que reevaluar nuestra postura y hacer una introspección de cuando servimos, ¿con qué intención lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos mueve a servir? Me da mucha tristeza ver hombres y mujeres, ¿verdad?, que sirven a Dios mientras están en una posición de eminencia dentro de la iglesia. Una vez salen de sus puestos, por alguna razón, desaparece lo que es el servicio de esa persona en ocasiones. Y nosotros no servimos por estar en puestos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Nosotros servimos porque Dios nos ha asignado una tarea. Y esa tarea la trabajamos porque sabemos que Dios, al hablar a nuestras vidas cuando nos convertimos, nos dijo, mira, tú tienes unas habilidades que quiero que pongas a mi servicio, porque lo que tú colocas, esos 5 panes y esos 2 peces, que a veces pensamos que es insignificante, yo lo utilizo para alimentar las multitudes, aleluya. Yo multiplico ese talento, yo multiplico ese don, yo multiplico esas habilidades y las llevo allá de los mares a lugares que tú jamás pensaste. Recuerden que los planes de Dios son más grandes que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y el diccionario Westcott apunta que este amor activo en sí mismo precisamente es una señal de que la presencia de Dios habita en nosotros. Eso es una señal, un síntoma de que Dios está en nosotros, de que estamos ardiendo para Cristo. Hay hermanos que están más apagados dentro de lo que es la obra del Señor, porque en algún momento de su vida se desenfocaron. Y cuando yo estudio la palabra me doy cuenta de que una cosa tiene que parear con la otra. Está la fe y están las obras. Tiene que haber fe y esas fe van acompañadas o manifestadas a través de buenas obras. Pero yo no puedo tener buenas obras y no tener relación. Tengo que tener relación con Dios. Y esa relación implica una vida de oración. Y voy a detenerme un momento aquí, ¿verdad?, hasta algunos minutos para recordarles que hay unas disciplinas dentro del servicio del Señor, de la obra del Señor, y es la oración,
el estudio de la palabra, el ayuno, la adoración, que es todo lo que hacemos por agradar a Dios. Y tenemos que procurar que nuestra lámpara esté encendida. El fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo, como dice el corito, ¿verdad? La lámpara tiene que estar encendida, hermanos. Y para poder tener encendida esa lámpara no podemos solamente depender de nuestra vida de comunión en los cultos. Luego de los cultos, esa vida de comunión tiene que seguir. Porque es una relación personal con el Señor. Ese era el problema de los israelitas cuando fueron trasladados a Babilonia. Si usted estudia uno de los salmos, dice, pero ¿cómo nosotros vamos a cantar fuera de Israel? Porque le decían, cántanos uno de los cánticos, pero ¿cómo nosotros vamos a cantar fuera de allí? Muchachos, Dios le dijo a la samaritana, es que va a llegar el momento en que ni en este monte, ni en aquel, sino en todo lugar, podrán adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, los momentos más extraordinarios que yo he vivido, los he vivido en intimidad de mi cuarto. Recuerdo una vez que yo estaba adorando al Señor, cantando una canción que dice, te bendeciré por siempre. Y estaba ahí con el abanico, estaba instalando un abanico, yo adorando al Señor, hermano, con esa canción. Y de momento el cuarto se llenó de una presencia extraordinaria. Yo estaba solo en la habitación, hermano, en mi casa, pero sentí que la Shekinah de Dios entró al cuarto. ¿Sabes por qué yo sé que la Shekinah de Dios entró al cuarto? Porque yo tuve que postrarme con mi frente en tierra. Cuando experimentamos la Shekinah, ¿usted sabe lo que significa Shekinah? Shekinah significa el peso de Dios. Cuando usted siente el peso de Dios sobre su vida, no hay ser humano que se pueda sostener en pie ante la presencia de Dios. De tal manera que dice la Escritura que en una ocasión dada, los sacerdotes estaban ministrando en el segundo templo de Salomón. Y de momento, aleluya, en el templo de Salomón cuando lo construyeron, el primer templo. Y dice que de momento la Shekinah del Señor la apoderó sobre aquel lugar. Y los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria del Señor había invadido el templo. Y en aquel cuarto lloraba, gemía, y sentía los ríos de agua viva dentro de mí. Y eso, hermanos, es motivo para darle gracias al Señor y darle la gloria. Tener la presencia del Señor con nosotros es algo extraordinario, es un privilegio, hermanos y hermanas. Él dijo, yo he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia es la que nos mantiene en pie. Si usted no valora ni procura llevar consigo la presencia de Dios en todo lo que hace, emprende o hacia donde se dirige, vamos a tener problemas. Moisés valoró tanto la presencia de Dios que en una ocasión dada le dijo, si tu presencia no va conmigo, no güey, no lo saques de este lugar. Yo quiero que la nube vaya conmigo de día y la nube como columna de fuego en la noche. Yo la quiero de día y de noche. Hay cristianos que van con la nube de día solamente, pero de noche se van por el platanal que es más cerca. De noche, olvídese que hacen y deshacen. Pero yo quiero la presencia de Dios de día y de noche. En todo momento conmigo. Porque esa presencia me va a ayudar en los momentos de fatiga. Y en el desánimo y amenaza, esa presencia me va a fortalecer. ¿Cuántos han sentido esa presencia que los fortalece? Cuando llegan las noches oscuras y frías, cuando llegan las malas noticias de una enfermedad, de una pérdida de un ser querido, de una mala decisión de un hijo. De momento, hermanos, cuando nuestras rodillas se tambalean, levantamos nuestras manos al cielo como lo hizo Moisés en la cumbre del monte y vemos cómo la victoria está garantizada en el llano y en las batallas de nuestras vidas. Dice el Señor, yo doy esfuerzo al cansado y multiplico la fuerza del que no tiene ninguna.
Nuestras vidas son como una escalera. La escalera, ¿verdad?, asciende, ¿verdad?, vamos ascendiendo por los escalones, pero de momento llega el momento que hay un descanso, ¿verdad? Las escaleras tienen un área de descanso. Y hay momentos que tenemos que descansar. Para seguir luego, ¿qué? Escalando peldaños. Y en esos momentos de descanso, el Señor se asegura de, como lo hizo con Elías, de llevarnos al arroyo de Querit. Son momentos en que envía cuervos para alimentarnos. Y nos da a beber del arroyo. Y cuando decimos, Señor, ya no puedo más, Él nos dice, mata y come, porque largo el camino te resta. Y en esta palabra vemos que Dios ve cada esfuerzo, cada gesto de fidelidad, cada acción que nos mueve por amor a su nombre. Y nos dice, no se olvida, tu recompensa está segura. Y en tercer lugar, mi último punto, dice que habiendo servido y sirviendo aún. Léalo en ese versículo. Habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Qué tremendo eso. Ahí lo que vemos, pasión por el llamado recibido de parte de Dios, y vemos perseverancia. En el Evangelio no es el que empieza, en el Evangelio es el que termina la carrera. Y tenemos que procurar mantenernos firmes, pero también constantes en el Señor. Nuestra fe no puede ser como las olas como las olas del mar, que son empujadas, ¿verdad?, por el viento de un lugar para otro. Firmes y adelantes, huestes de la fe. Es firme y hacia adelante. En inglés le dicen keep moving forward. Wow, mantente caminando hacia el frente. Sigue avanzando en el Señor. Pasa de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Alcanza la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque hay una pasión que nos mueve. Y esa pasión es un motor que nos impulsa, hermanos, y que convierte nuestra vida de meras obligaciones a acciones permanentes y contundentes en el Señor. Nosotros no servimos por obligación, no servimos porque Dios nos impone, servimos por agradecimiento, porque estamos enamorados de Dios. Esa pasión transforma nuestras tareas diarias en actos de adoración. Nos damos cuenta de que todo lo que hacemos, como dije ahorita, es para la gloria de Dios. Aún cuando usted toma esa escoba y está barriendo su patio, si usted lo hace para la gloria del Señor, va a tener una bendición poderosa. Porque de momento el vecino lo ve barriendo el patio y le monta una conversación, y ahí usted siembra la palabra del Evangelio de Jesucristo. Todo lo que haga, hermano, tenga la intención de sembrar semillas. Siembre semillas donde quiera que esté, hermanos. Donde quiera que tenga la oportunidad, siembre semillas. Porque esas semillas son las que producen frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Las personas que no tienen pasión en lo que hacen, es como una gallina muerta empollando un huevo vivo. Y hay un refrán en el campo que dice, no ponga huevos vivos bajo gallinas muertas. ¿Qué va a pasar con eso? Usted coloca una gallina muerta sobre un pollito, sobre un huevo. Olvídese. No va a haber ¿qué? Una reproducción. Tenemos que buscar la manera de reproducirnos como iglesia. Voy a darle rewind. Tenemos que buscar la manera o la forma de reproducirnos y desarrollar líderes. No es lo que hizo Moisés. Fíjate que Moisés, antes de entregar su ministerio, ya tenía un Josué. Tenía un Josué ya preparado.
Ahora Josué fue cabezón y no siguió el ejemplo de Moisés. Josué no fue un tremendo general, pero no fue un buen líder. Porque cuando Josué muere, entra un periodo de jueces porque por alguna forma no se dedicó a desarrollar líderes. Cuando nosotros salimos de nuestro ministerio, ¿quién va a ocupar nuestro puesto? Y que lo haga como nosotros o mejor que nosotros. Esa es la visión de la iglesia. Hay que tener una visión de alcance. Ensancha el sitio de tu tienda. Extiende las estacas. Piensa más allá, piensa en grande en el Señor. Y para lograr eso hay que tener pasión y visión. Entonces, si nosotros no aprovechamos esas oportunidades de servir, entonces el desarrollo y reproducción se estanca. Entonces, Dios nos llama en esta mañana de ser constantes. No solo dice la Biblia que el pasaje que sirvió, sino que sigue sirviendo aún. Cuando vamos a 1 Corintios 5:58, nos llama a una fidelidad que trasciende circunstancias. Esa constancia en el servicio es lo que impacta. No un esfuerzo pasajero o cuando nos asignan un puesto, como dije, sino una entrega que permanece. Una dedicación que no ha menguado con los años. No servimos porque estamos cómodos. Al revés, Dios constantemente nos dice, sal del área de comodidad. Yo creo que aquí yo prediqué un sermón hace un tiempo atrás de salir de la barca, de esa área de comodidad y para comenzar a caminar por encima de las aguas. Si yo me quedo en la barca, no voy a experimentar las maravillas del Señor. Dios te dice, sal de la barca y ven a caminar. Vamos a violar las leyes de la naturaleza. Vamos a experimentar tiempos de gloria, de aguas profundas en el Señor. Han pasado 30, 40 años y usted se cree que Dios ha terminado con usted. Ahora es que comienza. Pues le dijo a Caleb, Caleb dijo, ahora es que yo voy a comenzar a conquistar. ¿Y cuántos años tenía Caleb? Como 80 años. Dios me dijo, esa tierra, ese monte es mío. Y si Dios me lo dijo, eso es una promesa que no va a morir. Ahora es que yo voy a comenzar a pelear mi batalla por mi monte. Entonces, si nosotros tenemos esa visión de expandir, de reproducción, con una pasión inclinada a lo que es el llamamiento de Dios en nuestras vidas, olvídese que vas a producir fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. Cuando yo fui, hace unos años, bueno, hace muchos años atrás, yo tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero. ¿Cuántos han ido a un viaje misionero? Si usted tiene la oportunidad de ir en algún momento a un viaje misionero, vaya, hermano. Esa es una experiencia que le marca la vida a uno por completo. Yo fui con mi esposa, éramos solteros todavía, y fuimos en el tiempo que estuvo el terremoto de Haití, ¿se recuerdan? A la frontera con Haití, en un lugar que se llamaba Jimaní. Eso es la frontera, justo en la frontera con Haití. Hermanos, experimentamos una campaña poderosa, 152 vidas vinieron a los pies de Cristo. Y lo más que me llamó la atención es que esa iglesia donde estábamos llevando a cabo las campañas tenía un orfanato de niños. El pastor de la iglesia había dejado de su trabajo para dedicarse de lleno a la obra del Señor. ¿Y usted sabe a qué se dedicaba el pastor? A recoger todos esos niños huérfanos del terremoto de Haití para llevarlos a su orfanato y allí darle vestidos, darle comida y darle un techo seguro. A mí me impresionó eso, hermano, eso me marcó por completo. Recuerdo que yo estaba en la plaza de Jimaní predicando y de momento había un niño de aproximadamente 10 años sin un brazo. Le habían amputado el brazo producto del terremoto de Haití. Y el niño me ofreció limpiar los tenis, los zapatos para ganarse un dinero y poder comprar algo de comida. Y el pastor le dijo, desde hoy en adelante no tendrás más hambre. Hoy te vas conmigo al orfanato y allí te vamos a dar comida todos los días, hermanos y hermanas. Y su esposa era la que cocinaba en el orfanato.
para 40 niños, 45 niños allí, siendo bendecidos por un hombre y una mujer que habían colocado su vida, sus talentos, su ministerio para la causa del Evangelio de Jesucristo. Y ahora estaban sembrando semillas en niños que estaban produciendo frutos, porque esos niños iban creciendo, y dentro del servicio de la iglesia eran los que dirigían el devocional, eran los que recogían la ofrenda, eran los que trabajaban en la obra del Señor. De eso se trata. Habiendo servido y sirviendo aún a todos los santos. En una perseverancia, en una pasión que les movía, porque dice la Biblia, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Y cierro con este versículo, ¿verdad?, que lo mencioné ahorita. Primera de Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Esta vida de servicio es una carta abierta para nosotros. Nos inspira, nos reta y nos anima a seguir firmes y constantes en la fe. Quizás no todos podemos hacer lo mismo, no todos podemos cantar, no todos podemos predicar, pero podemos hacer algo. Hay algo que podemos hacer. ¿Sabes qué es de algo que podemos hacer? Lo que el Señor ha sembrado en tu vida. ¿Cuál es tu asignación? Descubrir para qué fuiste diseñado. ¿Cuál es tu diseño? Te toca a ti, en oración y en intimidad, descubrirlo. Esos talentos que tienes dentro de ti, a lo mejor tú no sabes ni cuál es tu talento, vamos a ser honestos. A lo mejor tú estás diciendo, el predicador ha mencionado 300 veces de talentos y dones, y yo no sé ni cuál es mi don ni cuál es mi talento. ¿Sabes cómo se descubre esos dones y esos talentos? Cuando entras a aguas profundas. De momento estás en intimidad con el Señor y ahí el Espíritu de Dios activa ese poder que hay dentro de ti. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez tú lo descubres, hay que poner manos en la obra y seguir creciendo, desarrollando, aprendiendo para perfeccionar lo que el Señor te ha depositado en ti. No podemos, ¿verdad?, como indiqué, hacer lo que otros hacen, valga la redundancia, pero ese algo que tú tienes es grande en el Señor. No busques ser una estrella o ser visto por los hombres. Dios no anda buscando estrellas, hermanos. ¿Sabe lo que Dios está buscando? Siervos y siervas. Porque aquí no se trata de brillar, aquí se trata de servir a Dios. Bueno, el mismo Señor nos dio el ejemplo, tomando una toalla, inclinándose sobre los pies de los discípulos, le dijo, ejemplos es dado en este día. ¿Cómo ustedes me llaman allí? A mí, Señor. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Sirviendo. Ese es el ejemplo que yo le estoy dando ahora. Que el más grande será el más pequeño. ¿Le parece, le hace sentido eso? Que de momento el maestro dice, mira, estoy enjugando tus pies para lo que yo estoy haciendo en este momento jamás se les olvide. Que mientras tú vas avanzando hacia la cima, tienes que procurar llevar a otros contigo. Empujar la carreta y servirles para que puedan desarrollarse en el Señor. Hoy, como iglesia, no solo estamos siendo instados a vivir al servicio del Evangelio de Jesucristo, sino que también podemos dar gloria a Dios por la obra que está haciendo en medio de su pueblo. Este servicio ha tocado muchas vidas. La obra que ustedes están haciendo está tocando muchas vidas, y aunque el reconocimiento en ocasiones sea humilde, porque es de una vez a un año, ¿verdad?,
quizás te reconocen una vez al año. Dice la Biblia que un día sonará la trompeta. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos y hayamos quedado sobre la faz de la tierra, seremos juntamente arrebatados con los muertos en Cristo en una nube para recibir al Señor en el aire. Y en aquel lugar, hermanos, se llevará a cabo un evento conocido como el Bimá de Jesucristo, o el Tribunal de Jesucristo, como le llaman. Y en aquel día se abrirán los libros de las obras. Y de momento Dios te dirá, según Mateo 25, 21, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de tus manos. No tiene amnesia, sino que es un Dios que recuerda lo que hacemos para su gloria. Y lo que hagamos, sea de palabra y de hecho, será recompensado en la gloria venidera cuando el Señor nos llame a su presencia. Le invito a estar puesto sobre sus pies. En esta tarde el mensaje de Dios ha sido pregonado, donde Dios nos recuerda que no se olvida. Dios nos dice que ve lo que otros no ven. Dios nos dice que lo que hagas, hazlo con amor. E involucra a ese amor la pasión. Añade pasión a lo que haces. Y la pasión es una entrega. No le des migajas al Señor como hizo Caín. Caín le daba de lo que le sobraba. Seamos como Abel. Demos lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor de nuestros frutos. Seamos como estos tres sabios del Oriente que abrieron sus cofres. Se presentaron al Señor con las manos llenas, con cofres, con tesoros de gran valor. Le dijeron, aquí te entregamos, oh Rey, lo que tú te mereces. Que nuestra vida se asemeje a lo que hizo Harriet Tubman. Que seamos capaces de procurar que otros experimenten la libertad de Jesucristo que hemos en sus vidas, así como lo hemos recibido nosotros. Creo que tienen, ¿verdad?, la mesa, la cena del Señor. Y la cena del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también me es. El apóstol dice, yo estoy dando que recibí del Señor. ¿Qué has recibido del Señor? ¿Qué Dios te ha entregado? ¿Y qué estás haciendo con ese talento? Hoy el Señor te emplaza. Cada predicación tiene un clímax. Y ese clímax es ese llamado que el Señor te hace de ser un colaborador del reino de Dios. Hermanos, nos queda poco. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el que ha de venir vendrá. Que nuestra meta sea escuchar esa hermosa voz que nos diga, ven, buen siervo y fiel. Que tengamos la convicción, la tranquilidad y la seguridad de que antes de partir de este mundo lo hayamos entregado todo. Que no nos quedemos con nada, que lo hayamos entregado todo. Para decir como el apóstol, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado mi carrera. Y dentro de esa carrera me mantuve fiel y constante. Una conciencia limpia, sin ningún tipo de culpabilidad, de remordimiento, sabiendo de que un día, cuando me encontraba muerto en delitos y pecados, el amanecer de un nuevo día me iluminó. Y esa gracia sublime
fue tan grande que me extendió su mano. La mano de Dios se extendió y me levantó. Y como dice el Salmo, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a servir. Si alguno de ustedes necesita la oración, este altar se abre. En algunos minutos podemos orar, ¿verdad? Sé que tienen la cena del Señor. Pero yo quiero que tú te vayas con esta palabra y que jamás se te olvide que tu trabajo en el Señor no es en vano. Oramos al Señor. Si alguno necesita la oración puede pasar. Si no, pues yo voy a combinar con una oración general. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Y en esta tarde te pido que esta palabra sea confirmada con milagros, señales y prodigios de mis hermanos. Y que haya un cambio permanente en la manera de pensar, pero también en la manera de vivir. Señor, que jamás se nos olvide que tú nos estás viendo. Que tú no te olvidas de la obra de nuestras manos. Y ayúdanos a servir, pero a servir aún. Mantener esa constancia, Señor amado, por encima de los turbiones de la vida. Fortalece las manos cansadas y fortalece las rodillas endebles, Dios mío. Trae renuevo, paz, bonanza, sosiego, bálsamo sobre cada uno de mis hermanos. Aumenta sus fuerzas como las del búfalo, Dios mío. Y que puedan remontarse a las alturas para los cuales has llamado para este tiempo. Señor, que en este lugar se desate uno de los poderosos, de los avivamientos más grandes que ha registrado la historia de Puerto Rico. Te pido, Dios mío, que le des visión al liderazgo, Dios mío, y que pueda sentir como tú los diriges en todo momento en las decisiones que tomen, Dios. Sé tú de provisión, haz provisión para esta casa, Padre. Bendícelos de manera especial. Por Cristo Jesús hemos orado, dándote las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Ha sido una verdadera bendición. Y siempre oren por nosotros, ¿verdad? Por nuestro ministerio, para que el Señor siga bendiciéndonos grandemente, hermanos. Sabemos que Dios tiene planes con cada uno de nosotros y queremos mantenernos en ese carril, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios sea con todos ustedes en esta tarde. Amados hermanos, continuemos en esa misma comunión. Ha sido una palabra hermosa, nos ha confrontado, nos ha estimulado a continuar el servicio. Pero ahora, con la ayuda del Trino Dios, nos encontramos ante uno de los eventos más significativos, más hermosos, más impactantes, más sagrados de la Iglesia de Cristo. Jesús literalmente realizó este acto con sus discípulos y hoy nosotros, en obediencia a su mandato, lo conmemoramos simbólicamente con la reverencia que se merece. Vamos a servir la Santa Cena. Déjenme decirle que el Señor Jesucristo está aquí, que se hace presente entre nosotros a través de su Santo Espíritu. Y lo sabemos porque Él nos dijo
estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Y este día no es la excepción. Él está aquí en la persona del Espíritu Santo. Y también nos dijo que cuando 2 o 3 se reunían en su nombre, Él estaría entre ellos. O sea, Él está entre nosotros. Así que no lo dude, hermano. El Señor está en este lugar. Como les dije, por medio de su Espíritu Santo. Pero tomemos unos minutos antes de continuar para que conversemos individualmente con Él. Es un momento íntimo en que nos vamos a presentar cada uno delante de Él. Hágalo como usted quiera, de pie, de rodillas, hágalo sentado, como usted desee, pero hágalo, hagámoslo. Pidámosle al Señor que nos examine, que primeramente examine nuestro corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria. Gloria a ti. Padre bueno, te presentamos estos elementos. Lo hacemos con toda reverencia y humildad de corazón, para que sean santificados por tu Espíritu Santo y para que a través de ellos tu presencia se manifieste con poder en cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad física y espiritual de cada uno. Te pedimos que los bendigas y los purifiques en el nombre de tu Hijo amado y Salvador nuestro, Jesús.
Oremos por el pan. Oremos. Jehová Dios de los ejércitos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Oh Señor, no tenemos cómo pagar este sacrificio que tú hiciste, Señor Jesús. En la cruz del Calvario, poniendo tu cuerpo, Señor Jehová. Tú siendo inocente, mi Cristo de la gloria. Oh Jesús de Nazaret. Éramos nosotros los que teníamos que estar allí, Señor. Éramos nosotros, mi Cristo de la gloria. No tú. Porque tú eres, serás siempre inocente. Pero gracias. Gracias, Señor Jehová. Porque este es un recordatorio de lo que vamos a tener, Señor Jesús. Allá arriba, cuando tú nos llames o vengas por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Padre. Porque tú lo diste todo por amor. Lo diste todo poniendo tu cuerpo, Padre, para ser flagelado, para ser clavado en no podemos. Luego te digo, no, pagarte no. En el nombre de El apóstol Pablo en 1 de Corintios 11, 23, 26 nos dice: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias al Señor. Luego lo partió en trozos, no puede partir, y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Recibí. Oh, perdónanos, recibí. Recibimos tu hermana Evelyn por el vino. Dios y Padre bueno, te damos gracias nuevamente por tu sacrificio hermoso en esa cruz. Siendo tan inocente, fuiste ahí humildemente, vertiste toda tu sangre, es el símbolo de este vino, Señor. Oh Padre bueno, te damos gracias porque a través de tu sangre nosotros fuimos, Señor, salvados, limpios de todo pecado, Señor, porque tú nos ofreces esta salvación gratis, Dios mío. Señor, ayúdanos a seguirte amando como te amamos de todo corazón, Señor. Y que cuando tomemos, Señor, que aunque es un símbolo, pero tenemos que saber que un día en esa mesa donde vamos a estar contigo, oh Señor, la volveremos a tomar junto a ti, que será el gozo mayor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. De la misma manera, tomó en sus manos la copa del vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Pueden tomar. Mateo 26, 29 nos dice: acuérdense
de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Busca una esquinita y dele gracias al Señor. Oh Santo Dios, poderoso eres, Señor. Te agradecemos, Señor, te agradecemos. Damos gracias al Señor por esta celebración y vivamos gozosos cada uno de los beneficios que hemos obtenido por medio de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Rabelki. Victorioso es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, victorioso. Es el pueblo de Cristo el vencedor, venció. Las cadenas rompió, venció. Y la puerta se abrió, venció. Y por siempre reinó y por él